Otra raza que podemos encontrar en nuestro país, tiene algo de difusión, es la pardo suiza. Como vemos, bueno, es una vaca que tiene también características particulares de pelaje, es más variable, puede ir de color gris, marrón, tostado, incluso pueden ser casi blancas, con hocicos y pezuñas generalmente negros. Y lo que se destacan principalmente, al igual que en Jersey, es por su alto contenido de sólidos, a pesar de no ser las mayores productores de leche comparado con lo que es el ganado holando. También esta información sacada de lo que es la Asociación de Criadores de Pardo Suiza de Estados Unidos, así como también de la Asociación de Criadores de Unión Europea, destacan lo que es longevidad y adaptación, incluso a temperaturas elevadas, o por lo menos presentando mejor adaptación que el ganado holando. Tiene una buena productividad, pero también destaca principalmente contenido de grasa y proteína. Y fíjense esta comparación que se presenta entre lo que es el rinde tecnológico entre pardo suizo y Holstein. Si tomamos, por ejemplo, la primera, lo que es la primera fila de este cuadro, por ejemplo, para el queso parmesano, estamos viendo que por cada 100 kilos de leche podemos hacer 8,9 prácticamente kilos de queso parmesano, mientras que con Holstein 7,8, es decir, un aumento del 13% en su rendimiento tecnológico. Acá vemos una comparación desde lo que es la Asociación Nacional de Rodeo Lechero de Estados Unidos, donde nos muestra, por ejemplo, en este caso, nuevamente, el rinde tecnológico de cada una de estas razas para lo que es la producción de queso cheddar. Fíjense cómo se usa como una referencia para hablar del rinde tecnológico. Ubicándose primero Jersey, segundo pardo suizo y finalmente Holstein. Si lo vemos en lo que es la descripción de lo que fue la raza, también para año 2016, con respecto a la concentración de sólidos, se caracteriza como primero la Jersey, con una concentración bastante más elevada que lo que presenta Holstein, en caso intermedio la pardo suiza y Holstein, como dijimos, menor concentración de sólidos, pero mayor productividad en volumen de leche. Otro aspecto importante es el ordeño o la tecnología de ordeño utilizado, ya que este puede afectar lo que es el nivel de leche producida u ordeñada o cosechada de la ubre que sintetizó esta leche y además el contenido de sólidos que podemos encontrar. En un ordeño realizado con una rutina adecuada, las pezoneras son colocadas luego de generar un correcto estímulo que, como sabemos, va a viajar hacia lo que es el cerebro, produciendo la descarga de oxitocina desde hipotálamo, llegando a la ubre y a las células miepiteliales para producir la contracción de las mismas y de esta manera liberar la leche que se encuentra en los alvéolos, produciendo la eyección o bajada de la leche. Cuando esto no se produce o cuando no ocurre porque tenemos una mala rutina con una mala estimulación o incluso tenemos factores estresantes, no se produce un ordeño total o completo de la glándula y no podemos extraer el total de la leche sintetizada dentro de la glándula mamaria. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué produce? Disminuye la producción de leche al no ordeñarse totalmente la leche sintetizada. Disminuye la producción del ordeño siguiente, ya que aparece de manera temprana lo que es la presión intramamaria. Entonces tenemos menores niveles productivos. Y además, esta leche remanente puede generar problemas sanitarios como una mastitis. En este trabajo vemos, por ejemplo, el efecto de una rutina con una mínima o nula estimulación, que es esta línea que vemos acá, la línea de puntos negros, versus una rutina realizada con una buena estimulación, con un despunte, un predipping y un secado, permitiendo que llegue el reflejo neuroendocrino y llegue
o aprovechar el pico de oxitocina, ¿no? Y vemos las diferencias productivas que genera a lo largo de la curva de lactancia de una vaca. En este mismo trabajo se puede ver el efecto, ¿no?, sobre de esta misma cuestión de una estimulación completa versus una estimulación mínima, sobre lo que es el flujo o el caudal de salida de leche de la glándula mamaria a lo largo del ordeño, o sea, desde que es colocada la pezonera hasta que se retiran las mismas. Una ubre mejor estimulada va a generar la descarga de oxitocina y se va a aprovechar el pico de oxitocina, es decir, el máximo flujo de salida de leche, produciendo un ordeñe completo y saludable para el animal también. En relación a los intervalos de ordeño, lo ideal es que estos sean regulares. Cuando hablamos de intervalos de ordeño, estamos hablando del tiempo que transcurre entre un ordeño y el siguiente. Regulares sería que si hablamos de 2 ordeños diarios, decimos que el intervalo entre ambos es de 12 horas, y si hablamos de, por ejemplo, 3 ordeños diarios, el intervalo sea de 8 horas. Cuando los intervalos no son regulares, la producción de leche suele ser menor en el ordeño precedido por un intervalo corto y viceversa, es decir, suele ser mayor en el ordeño precedido por un intervalo largo. Pero la suma de ambos suele ser generalmente una producción diaria menor a que si los intervalos fueran regulares. ¿Y esto es por qué? En el intervalo largo aparece la presión intramamaria disminuyendo lo que es el poder de síntesis por parte de la glándula. Entonces, cuando los intervalos son regulares, fíjense acá en este gráfico tenemos en función del intervalo de ordeñe, como al disminuir los intervalos aumenta la producción de leche, y esto debería estar relacionado obviamente a un aumento en la frecuencia de ordeño. Y esto también ocurre o tiene un efecto en relación a los sólidos. Con respecto a los sólidos, suele haber un efecto de concentración de grasa, principalmente cuando tenemos intervalos irregulares. En el ordeño precedido por un intervalo corto solemos tener un efecto concentración, mientras que en el ordeño precedido por un intervalo largo solemos tener un efecto dilución por el mayor volumen de leche. Mientras que si fueran los intervalos regulares, por lo general deberíamos encontrar que la síntesis o el porcentaje de grasa sea similar en ambos ordeños diarios. Acá vemos como un efecto que al aumentar, disminuir los intervalos, obviamente aumentando la frecuencia de ordeño, tenemos también un aumento sobre la grasa y normalmente no se suele ver este efecto tan marcado sobre lo que es la proteína. En relación a las variaciones que ocurren en función del momento de ordeño, es decir, desde que se colocan las pezoneras hasta que son retiradas, existe un efecto sobre todo en la concentración de grasa de la leche. Esto se da porque la grasa tiene una menor densidad y esto hace que la misma se acumule dentro de los espacios de almacenamiento de la ubre en sectores más elevados y alejados de la salida de la leche, por lo que su concentración va aumentando en la medida que nos acercamos hacia el final del ordeño. En este trabajo, por ejemplo, podemos ver un efecto tanto del momento del ordeñe, o sea, al principio, cuando apenas son colocadas las pezoneras, a la mitad del ordeño y hacia el final del ordeño, y también del intervalo entre ordeños, por ejemplo, 12, 8 o 4 horas. Por ejemplo, si se ordeña cada 4 horas, estamos hablando de 6 ordeños diarios. Este nivel de frecuencia de ordeños puede ser posible, por ejemplo, en ordeños automáticos o robotizados. Como vemos, siempre es mayor la concentración de grasa hacia el final del ordeño, como veíamos en el gráfico anterior, pero fíjense cómo suele ser más homogénea esta distribución en la medida que aumenta la frecuencia de los ordeños o es menor el intervalo entre ordeños. Esto por un lado es porque se acumula menos leche en la ubre
Y por otro lado, porque de esa leche hay menor cantidad de leche remanente, que es la que suele tener mayor carga de contenido de grasa. Además, vemos que si nosotros sumamos lo que es la cantidad de grasa que se produce, vamos a ver que en general, más allá del momento del ordeño, la sumatoria total es mayor cuando tenemos mayor cantidad de frecuencia de ordeño. Esto es porque podemos lograr eliminar la presión intramamaria muchas veces al día, liberando para que continúe la síntesis dentro de la glándula y obteniendo mayores producciones tanto de volumen de leche como de grasa y de proteína también. En la glándula, la leche tiene distintos lugares de almacenamiento. Podemos dividir como leche alveolar, la que se encuentra almacenada en el sistema secretor, en el lumen de los alvéolos y los conductos menores, y la cisternal es la que se almacena en la cisterna de la ubre. Cuando empieza a comenzar a pasar el tiempo después de que se realizó el último ordeño, al principio casi la totalidad de la leche que se encuentra dentro de la glándula mamaria es alveolar, y desde allí comienza a pasar hacia la cisterna, por lo que con el paso del tiempo lentamente comienza a aumentar lo que es el porcentaje de leche cisternal, hasta que la presión intramamaria detiene la producción en el sistema secretor e incluso disminuye y una parte pasa a lo que es la leche cisternal, alcanzándose el total a menos que se libere la presión intramamaria y comience la síntesis nuevamente. Y para finalizar, vemos entonces, como hablábamos recién, esto visto desde otra forma esquemática, cómo la leche al principio se genera en los alvéolos, se acumula en el lumen y se va derramando paulatinamente a través de los conductos hacia las cisternas, hasta que tanto la cisterna como los alvéolos están llenos de secreciones, que eso ocurre aproximadamente a las 16 horas. Pasadas 17-18 horas ya lo que es cisterna y la glándula están llenos y comienza a haber una expansión de los tejidos de los alvéolos. Y luego ya a partir de este momento comienza lo que es, debido a la presión intramamaria, un proceso de involución de la glándula. Entonces, en la medida que nosotros liberemos esta presión, la glándula puede seguir sintetizando. Entonces, al aumentar la frecuencia de ordeños, podemos aumentar la producción de leche al liberar en más oportunidades la presión intramamaria a lo largo del día. El aumento, como vemos en este gráfico, podemos ver cómo se observó la producción de leche relativa a 2 ordeños. Fíjense que se toma como 100 la producción para 2 ordeños. ¿Y qué ocurrió con la producción relativa a esta producción de 2 ordeños cuando se bajó a 1 la frecuencia a 3, 4 o incluso 6 ordeños diarios? En este caso, como vemos, hubo un aumento importante al pasar a 2, al pasar a 3 también un aumento importante, y en este caso, en este estudio, se ve incluso una caída al pasar a 6 ordeños. Por lo general, lo que se describe en la investigación es que al pasar de un ordeño diario a 2 suele haber un aumento del 50% de producción, de 2 a 3 un 15, un 20%, y a pasar de 3 a 4 un 5, un 10%. Es decir, cada vez el aumento relativo es menor y además en un determinado momento se alcanza un plató o un potencial productivo. Pero a su vez esto va a depender de qué rodeo o de qué animal estamos hablando, depende de varios factores. Por ejemplo, vacas de alta producción van a responder mejor a el pasaje de 2 a 3 ordeños, o sea, del aumento de frecuencia. Lo mismo en vacas que estén en pico de producción versus vacas que están próximas a secarse. Entonces es por esto que es común ver en algunos tambos que se utiliza la frecuencia de 3 ordeños diarios en lo que es el lote de punta, mientras que el lote cola continúa con 2 ordeños diarios. Bueno, esto es todo por este video, continuamos en el siguiente.